Hola, buenos días. Vamos a seguir con la explicación y con el desarrollo de las 5 leyes biológicas naturales que descubrió Hammer. Este es el segundo vídeo. Y en la anterior presentación nos quedamos con la primera ley. Hoy vamos a seguir. Como os dije, me iba a basar en una exposición que hizo el doctor Fermín Moriano por los años 95, que fue un estrecho colaborador de Hammer. Y la exposición sigue de la siguiente manera. Hammer sigue adelante investigando y además con una velocidad tremenda y descubre que la enfermedad es un proceso bifásico, es decir, que la enfermedad es un proceso que se puede definir como que la enfermedad se desarrolla en un proceso con dos partes claramente diferenciadas. Dice, hasta ahora la enfermedad solamente se tiene en cuenta el momento de dar su primera sintomatología. Hasta ahora los médicos tradicionales solamente tienen en cuenta cuando se presentan los síntomas de la enfermedad, cuando yo tengo fiebre, cuando tengo malestar, cuando me duele alguna parte de mi cuerpo. Entonces es cuando decimos que estamos enfermos y es cuando acudimos al médico. Pero Hammer descubre que la enfermedad hay otra parte mucho más importante que esta. Por eso dice que hasta ahora la enfermedad solamente se tenía en cuenta el momento de dar su primera sintomatología o cuando es descubierta por una prueba radiológica o, por ejemplo, cuando por una revisión rutinaria acudes al médico y te hacen unas pruebas y en los análisis, unas pruebas que te han verificado, pues sacan unas conclusiones en las que, basándose en los resultados de esas pruebas. Y con esos resultados de esas pruebas dicen que tienes tal y tal patología. Es decir, que en unos momentos, cuando se nos manifiesta la enfermedad, cuando tenemos dolor, cuando tenemos fiebre, cuando tenemos malestar, acudimos al médico y es la parte en que nosotros identificamos como enfermedad, y otra parte que ahora es la preventiva, que es la que se ha puesto muy en boga, que es la de hacer tantas pruebas rutinarias para prevenir los posibles cánceres y cogerlos en su estado más primitivo, es decir, más emergente antes de que se hayan desarrollado. Y en esos momentos que nos diagnostican estas situaciones no tenemos ningún dolor. Es decir, que aquí ya se están viendo las dos fases de la medicina, pero que los médicos no las relacionan de ninguna manera. El proceso empieza en el momento en que aparece el primer síntoma de la enfermedad y hasta que la enfermedad termina. El proceso que descubre Hammer y en el cual se desarrollan todas las enfermedades empieza en el momento en que aparece el primer síntoma de la enfermedad y hasta que la enfermedad termina. Hammer se da cuenta que esto no es cierto. ¿Por qué? Porque lo primero que debe hacerse es un escáner cerebral. Esto es lo que dice él, que primero, con la experiencia que él adquirió, dice que lo primero que hay que hacer es un escáner cerebral, y ahora explicaremos por qué. Él, a partir de ese momento, y todos nosotros ahora trabajamos con escáneres cerebrales, que es una prueba científica irrefutable. Con un escáner cerebral, sin saber la historia del paciente, se puede diagnosticar todo lo que tiene, lo que ha tenido, en qué fase se encuentra y qué lo ha producido. Esto es una prueba científica, no es una especulación, no es medicina alternativa ni es una medicina especulativa. Esto es, señor mío, aquí tenemos un escáner y vamos a ver si es verdad o mentira lo que yo digo, comparándolo después con la historia clínica del paciente. Esto es lo más tremendo que Hammer ha aportado a la medicina. Hammer descubrió, como se explicaba en la primera ley, la ley del hierro del cáncer, en el que
estuvo observando a sus pacientes y vio que todos los pacientes que tenían una misma patología respondían a un mismo patrón, a los cuales les hizo a todos escáneres cerebrales y en todos que tenían una patología, por ejemplo, cáncer de hígado, todos, o tenían una patología de hígado, todos, absolutamente todos, el 100%, tenían en el escáner cerebral que les realizaba, tenían unos círculos concéntricos, o focos de Hammer, como les llamó él, en la misma zona del cerebro. Esto a él le sorprendió mucho, porque era el 100% de los que tenían cáncer de hígado, tenían todos en la misma zona del cerebro los circulitos concéntricos. Entonces, él dijo que si a él le daban un escáner cerebral de una persona en el cual veía dónde estaba situado el círculo concéntrico, que el círculo concéntrico también tiene su lectura, él podía, con esa información, deducir qué órgano estaba afectado, en qué fase del proceso estaba la enfermedad y cuál había sido el motivo por el cual había sido ocasionada esa enfermedad, es decir, la emoción por la cual, o el sobresalto, o la situación que había llevado al enfermo a ponerse enfermo, valga la redundancia. Solamente viendo el escáner. Esto para él fue una gran revolución y se dio cuenta que era algo realmente revolucionario porque se daba en el 100% de los casos. Es decir, con un escáner cerebral, sin saber la historia del paciente, se puede diagnosticar todo lo que tiene, lo que ha tenido, en qué fase se encuentra y qué lo ha producido. Esto es una prueba científica, no es especulación, no es medicina alternativa ni es una medicina especulativa. Esto es que aquí tenemos un escáner y vamos a ver si es verdad o mentira lo que decía el señor Hammer. Además, al seguir investigando, descubre que estos focos que se desarrollaban, que se veían en los escáneres cerebrales, que les llevaban artefactos, pueden ser de dos formas. Si hay 100 personas con un problema de riñón, 50 tienen, por ejemplo, un artefacto en forma de diana, un círculo con un puntito en medio, y otros 50 tienen un artefacto en forma de mancha, en forma de edema, que es un círculo con una mancha negra o un edema cerebral. Es decir, que esta es una de las diferencias fundamentales que Hammer también se da cuenta, que en los mismos pacientes con una misma enfermedad, ese circulito podía estar unos circulitos concéntricos con un punto en el centro o unos círculos más difusos, sin definición concreta, sin definición clara de los circulitos, como si fuese una cosa edematosa, como si fuese una cosa ahí compacta. Una gran diferencia que él también observó. Y según se observaba el círculo en el escáner cerebral, estaba la enfermedad en un proceso o en otro. Entonces Hammer se da cuenta de que los que tienen una diana tienen el conflicto activo. ¿Qué quiere decir el conflicto activo? Todas las enfermedades, como hemos dicho, estamos estudiando las dos fases, porque todas las enfermedades tienen dos fases, todas. Antiguamente también se decía que las enfermedades se dividían en fases calientes y fases frías, pero dividían, y esto en parte era así, pero no era así, porque todas las enfermedades tienen las dos partes, no tienen una parte fría y una parte caliente, que se dice. La misma enfermedad pasa por un proceso activo, que se llama de estrés, y otro proceso más tranquilo, que es la fase de curación, que es la fase de vagotonía, que es donde se presenta el edema en el artefacto. Dice Hammer. Entonces Hammer se da cuenta que los que tienen una diana tienen el conflicto activo, están viviendo el conflicto en ese momento. Cuando se ve la diana en el escáner, una persona ha recibido un sobresalto, una noticia, la empresa ha cerrado, lo han despedido, ha perdido un ser querido, ha sufrido un sobresalto por cualquier circunstancia que él no se esperaba. Entonces ese sobresalto se vive como un conflicto.
y si en ese momento a esa persona se le hace un escáner cerebral, se verá en una parte del cerebro unos círculos concéntricos. Sabiendo en esa parte del cerebro donde se encuentran los círculos concéntricos, se sabrá esa persona, cuando soluciones un conflicto, qué órgano va a ser afectado antes de que él note los síntomas, antes de que él note que se siente malestar, que tiene fiebre, que tiene tanto los procesos que conocemos todos, que hemos pasado todos por ahí, y que nos hace ver que estamos enfermos. Pues viendo el escáner cerebral, antes de que nosotros creamos que estamos enfermos, podemos saber qué órgano es el que va a enfermar. Esto es una gran revolución. Como podéis daros cuenta, que podemos saber qué órgano va a estar afectado antes de que sepamos que está afectado. Pero sin embargo, aquellos que tienen la mancha han tenido un conflicto, pero lo han resuelto. Es decir, que aquellos conflictos en que ya no se ven en el escáner cerebral, ya no se ve el círculo concéntrico con el puntito, sino que se ve una mancha borrosa de círculos, no un edema, se ve una masa compacta circular, sin definir círculos. En ese momento, esa interpretación, eso siempre significa que el proceso está en la segunda fase, está en la fase de vagotonía y está en la fase de curación, que es cuando nos sentimos pues cansados, nos sentimos que no tenemos ganas de hacer nada, que me siento mal, estoy enfermo, y resulta que en ese momento que nos sentimos mal, que estamos enfermos, que tenemos fiebre, que incluso tenemos sudores y otras manifestaciones, es el momento en que estamos curándonos, y es el momento en que vamos al médico, y es el momento en que el médico diagnostica una enfermedad, y es el momento en que nos pone el diagnóstico realmente enfermos, de verdad, cuando realmente estábamos ya con la enfermedad curada. Siempre curada, quiero decir, con algunas situaciones que hay que tener en cuenta, que esto no viene al momento al caso. Entonces, están las dos fases estas, la fase en la que el cerebro, haciendo un escáner, se observa unos círculos concéntricos, que es la fase en la cual estamos viviendo la fase de estrés, la fase que se llama simpaticotónica, la fase caliente, en la cual estamos buscando una solución, el órgano aún no está afectado, y la siguiente fase, que es cuando ya hemos encontrado la solución del conflicto, nos han tirado del trabajo, estamos en estrés, buscando otro trabajo. Hay personas que a lo mejor la tiran del trabajo y ni fu ni fa, pero pongamos el caso de que una persona la tira del trabajo y es muy importante para él, y se siente, pues eso, muy estresado en busca de otro trabajo, porque tiene una familia que tiene que alimentar. Entonces se encuentra, en este caso, si hiciéramos un escáner, veríamos círculos concéntricos con un puntito en el medio. Este hombre o esta mujer encuentra solución, encuentra otro trabajo, y si hiciéramos en ese momento el escáner, se vería que hay un edema, hay un círculo concéntrico, pero más compacto. Ha solucionado el conflicto, estaría unos días pues en fase de relajación, en fase de ya he solucionado mi problema, necesito descansar. Y seguro que en ese momento, si hicieran alguna biopsia en el hígado, habría alguna tumoración o habría alguna necrosis, porque en la primera fase en la que lo tiraron del trabajo, sí lo interpretó como que tenía una familia y no se veía como que no iba a ser capaz de llevar alimento a casa para alimentar a su familia o incluso para él. El hígado hizo una tumoración, y en la fase que encuentra ya el trabajo y entra en la fase de curación, ese tumor, que sería un pequeño tumor, si fue un proceso no muy largo, estaría necrosado, estaría siendo comido por las virus o las bacterias, y entonces si nos hicieran alguna biopsia de la parte esta del hígado, nos diagnosticarían que tenemos un tumor y con todo lo demás que sabemos que nos conllevaría. Estos procesos los estamos viviendo todos continuamente,
Pero claro, no vamos al médico, por supuesto que no, y no nos pasa nada, y estamos viviéndolos todos, y igual que vienen, pues se van, uy, pues aquel se ha puesto enfermo, igual que se ha puesto enfermo, se ha curado, y no sabemos por qué, pues porque es así. Otra cosa es que un tumor, pues, sea ya muy avanzado, o el hombre o la mujer tenga un conflicto que no puede solucionar, y el tumor va creciendo y está obstaculizando o interrumpiendo el funcionamiento de órganos adyacentes. En esos casos sí que hay que intervenir, por supuesto. La medicina es una parte importante también. Pero con esto lo que queremos decir es que muchas de las patologías que estamos sufriendo podrían tener una solución más humana, más llevadera y no tan traumática como la que hoy en día se está viviendo, sobre todo con el cáncer. Vamos a seguir. Dice, además, a nivel orgánico, después de haber explicado esto de los focos que se observan cuando se hace un escáner cerebral, además, a nivel orgánico, existe una sintomatología de conflicto activo, cuando hemos recibido el impacto de que nos han despedido del trabajo, por ejemplo, y una sintomatología de conflicto en solución. Hay dos situaciones, la de conflicto activo, que es cuando nos han tirado el trabajo, y la de conflicto de solución, que es cuando ya hemos encontrado un trabajo y estamos relajados. De este modo, Hamed descubre la segunda ley del cáncer, bifásica de las enfermedades, las dos fases de las enfermedades. Toda enfermedad es un proceso bifásico, en tanto la persona resuelva el conflicto. El proceso bifásico, siempre que la persona resuelva el conflicto. Si no se resuelve el conflicto, siempre se está en estado de estrés, de simpaticotonía, y estamos entrando y saliendo y ahí no hay solución. Es decir, que hay una primera fase de la enfermedad, que es la fase de conflicto activo, y hay una segunda fase, que es la de que desencadena siempre que la persona resuelve el conflicto. Y en este momento la solución ocurre lo mismo que en la fase activa en los tres niveles. Quiere decir esto, que cuando nos han despedido del trabajo y estamos preocupados, esta preocupación, esta situación conflictiva que estamos viviendo puede traspolarse, puede trasladarse a cualquier otro conflicto. Hemos puesto por poner un ejemplo en el cual podemos apoyarnos. Dice Hamed que cuando tenemos un conflicto, estos conflictos se manifiestan a tres niveles en nuestro órgano. A nivel psíquico, estamos preocupados, nos han tirado del trabajo. A nivel mental, se plasma, por decirlo de alguna forma, cuando nos hacen un escáner cerebral, hay unos círculos concéntricos en una parte determinada del cerebro, y esta parte del cerebro que ha sido en la cual se ha reflejado el foco de Hamed rige una parte concreta del cuerpo, que es, sabemos que el cerebro rige, es el ordenador central del cuerpo. Pues esa parte del cerebro que se ha originado el escáner, la diana esta, es la que rige el órgano que va a ser afectado. Es decir, que hay una correlación entre los tres niveles, psíquico, mental y orgánico. Pero es instantánea en el momento en que se recibe el bioshock, o el que en este momento estamos tratando, el hombre que han despedido del trabajo. Llega a la oficina, le dicen, fulanito, estás despedido, ¡bum!, me quedo sin comida, no voy a poder pagar mis facturas, va a ser de mis hijos. En ese momento hay como si fuese un flechazo que se plasma en los tres niveles, psíquico, cerebral y orgánico. Es instantáneo. El cerebro da la orden de restitución del daño causado. Esta explicación terapéutica está a años luz de lo que hasta ahora conocíamos. Lo más impresionante, vuelvo a repetirlo, es que se cumple en el 100% de los casos. Sin embargo, encuentra un muro impresionante. Muchas veces está el conflicto en solución, con su imagen cerebral en forma de mancha. Y a nivel psíquico el paciente relata que tuvo el conflicto, pero que ya lo ha resuelto, lógico. Y en ese momento empiezan a aparecer los síntomas a nivel orgánico. Claro, ahí está el problema. Y eso no encaja en la medicina tradicional, que
tengamos el problema resuelto, que el conflicto se haya solucionado, que el órgano que estaba afectado y no nos dimos cuenta porque no presenta síntomas en la fase de estrés, en la fase fría, en la fase caliente, perdón, no presenta síntomas. Sin embargo, cuando está el órgano curándose es cuando presenta los síntomas y es cuando vamos al médico y nos diagnostican. Sin embargo, pone aquí, encuentra un muro impresionante. Muchas veces está el conflicto en solución, muchas veces, no todas. Esto es otra historia, que según la capa embrionaria en la cual procede el órgano, es en una fase o en otra, pero esto no viene al caso en este momento. Muchas veces está el conflicto en solución, con una imagen cerebral en forma de mancha, en forma de edema. A nivel psíquico, el paciente relata que está el conflicto solucionado, que tuvo un conflicto, pero que ya se ha resuelto. Pero es que en ese momento es cuando el paciente se encuentra mal, tiene los síntomas a nivel orgánico. Y eso no encaja en la medicina tradicional. A veces no existe relación entre el estado emocional del paciente y su estado cerebral y algunas enfermedades. No existe esa relación. No existe esa relación, aunque sí que en las leyes de Hammer sí que se explica muy claramente. No es el momento, como digo ahora, de especificar más. En la fase activa no ha dado señal. El señor que tiraron del trabajo estaba buscando trabajo, estaba estresado, estaba preocupado, pero en casa sí, veían que estaba preocupado, y como cualquier situación en la vida, pues te mueves, tienes más actividad, tienes más fortaleza, comes menos para que el cuerpo pueda moverse mejor. Entonces, en una situación normal, ante un conflicto, hay que moverse. Sin embargo, es cuando está gestándose la enfermedad. La enfermedad es ese momento. Dice, en esa fase activa no hay señal, sin embargo en la fase de solución empiezan a dar señales, empiezan a dar sintomatología. Hammer empieza a investigar sobre la embriología, que es lo que estaba diciendo, que no siempre es la fase de solución la que presenta los síntomas. Entonces Hammer, después de haber descubierto que en la primera ley, todas las enfermedades se cumplen al 100% la misma sintomatología. La segunda, que todas las enfermedades tienen dos fases, todas. Entonces, se dio cuenta de que unas se manifestaban el edema en la fase de solución y otras se manifestaba el edema, no, se manifestaba la solución del conflicto en una fase y en otra se manifestaba en otra fase. Y esto él no le encajaba. Entonces, empieza a estudiar una parte de la medicina que es la embriología. Dice, la embriología es la parte de la medicina que estudia desde el momento de la fecundación hasta el momento del parto. Es decir, la evolución del embrión, cómo se va formando. Para todos los médicos sabemos que embriología, en embriología lo que aprendemos en el primer trimestre del año de medicina, en anatomía 1. Una vez aprobado ese trimestre se sigue adelante y no se vuelve a estudiar nada de embriología en toda la carrera. Por lo tanto, la bibliografía que hay sobre embriología es simplemente descriptiva, de cómo se va a formar el feto. Parecía ser que la naturaleza no tiene mayor intención en esta formación. Es un hecho como puramente casual. De alguna manera se tenía que formar. Ya hemos descubierto cómo, así que cerramos el capítulo. Es decir, que la parte más importante, que es el desarrollo desde la fecundación hasta el nacimiento, eso la medicina lo da por hecho y no estudia absolutamente nada. Y ahí es donde está uno de los grandes descubrimientos que hace Hammer. Pero él tuvo que currárselo él solo. Bueno, había algo de información. Dice, es por eso que Hammer se vio obligado a investigar qué importancia tiene que un órgano esté formado por un tejido o por otro. Todos sabemos en medicina que todo el organismo está formado por solamente 3 tejidos: hojas blastodérmicas, ectodermo, mesodermo y ectodermo. Desde esas 3 hojas, como si fuesen 3 hojas de papel,
desde esas 3 hojas que se superponen unas a otras. Desde ahí, desde el momento de la fecundación, a partir del 15 y 17 días, se van a desarrollar, según estén las células en una hoja o en otra, se va a desarrollar un órgano u otro órgano distinto. Hammer se pone a estudiar qué importancia tiene que un órgano esté formado por mesodermo o endodermo. Mesodermo, parte intermedia, endodermo, parte más interna. Y en ese punto, es cuando descubre su tercera ley. Es la confirmación de la segunda. Descubre cómo funciona cada tejido del organismo. Descubre cómo funciona cada tejido del organismo en conflicto activo y en recuperación. Y se encuentra que en el 80% de los casos las enfermedades actualmente diagnosticadas como enfermedades son en realidad fase de curación. Es decir, que cuando nos diagnostican una enfermedad, en el 80% de los casos ya estamos curados. Esto es un gran problema que la población de hoy en día tiene, y muchos médicos, y es lamentable porque desde el año 60 o 30 hay médicos que esto ya lo venían diciendo, incluso premios Nobel de medicina, no recuerdo el nombre de quién, pero que tuvo 2 premios Nobel, esto lo estaba diciendo, y lo echan en el cajón de la basura, no lo quieren tomar parte de esta situación, diciendo cómo se desarrollan las enfermedades, cómo se desarrollan, qué conflictos tenemos cuando la fase está ya, la enfermedad está solucionada. Solamente hay que tener muy pocas precauciones, es decir, la única precaución entre alguna de ellas es saber darle al enfermo un antiinflamatorio, porque en ese momento de la solución en el cerebro ese edema tiene que sacarlo, tiene que salir esa masa conflictual que hay ahí, y entonces lo que hay que hacer es dar un antiinflamatorio para que eso no tome mucho volumen y pueda dañarse otras partes del cerebro. Son detalles muy pequeños, pero que si estas leyes que son naturales y que se cumplen al 100% de los casos, solamente se aplicasen y los médicos las tuvieran en cuenta a la hora de diagnosticar, simplemente hay un montón de casos, no haría falta que fueran donde van, sobre todo con el cáncer, porque hoy en día el cáncer es la enfermedad que más está proliferando, es una locura. Y el cáncer, mucha gente, hay una información bestial, lo que pasa que no quiere tomarse en conciencia, porque están las multinacionales de los fármacos detrás, porque una enfermedad de cáncer cuesta 200.000, 300.000 euros. Entonces, quien está detrás de esto prefiere que los enfermos les pongan esto a que sepan, o a decirles cuál es la verdad. Y dicen muchos médicos que lo hacen con buena fe, por supuesto que lo hacen con buena fe, pero es que los médicos, los oncólogos, que son los que se dedican al cáncer, no saben lo que es el cáncer, pero sí saben cómo tratarlo, saben que hay que poner quimioterapia y radioterapia. ¿Cómo es posible que sin saber, que no saben porque es que no lo saben lo que es el cáncer? Sin embargo, sí que son para poner quimioterapia, para poner radioterapia. Últimamente se están bajando las dosis, porque hay otra estrategia, la estrategia de hacer inspecciones rutinarias para poder coger al invasor en su momento de inicio, y así con menos quimio se puede combatir. Y dicen que así tienen más éxito. Es decir, que con las campañas que hacen de prevención, sobre todo con el cáncer de mama, que es bestial lo que está pasando, porque hay una información muy clara y muy concreta que explica lo que es el cáncer de mama, y que estén haciendo las salvajadas que están haciendo. De hecho, hay un montón de vídeos por ahí que esto lo denuncian.
y dan nombres. Sin embargo, quien tiene que tomar la decisión lo sabe y mira hacia otro lado. Pero yo creo que el que estamos en esta situación, moralmente, tenemos la obligación de cada uno en la medida que le sea posible, informar y cada uno que coja el camino que quiera, por supuesto. Yo lo hago con conocimiento de causa, lo he dicho en otras ocasiones. Yo tuve un cáncer y fui al médico y me dijo, hemos tenido suerte, no hay descalcificación. Claro, claro. Y con esto no quiero decir nada, sino que perdamos el miedo, que la naturaleza nos lo ha dado todo, y que seamos valientes y que nos queramos a nosotros mismos y no queramos tanto a los demás. Aunque esto no está de más, querer a los demás, por supuesto. Vamos a seguir y nos pongamos un poco aquí filosóficos. Dice Hammer, pone a estudiar qué importancia tiene que un órgano esté formado por 3 capas embrionarias. Y descubre cómo funciona cada tejido del organismo en conflicto activo y en recuperación. Y se encuentra que con el 80% de las enfermedades actualmente diagnosticadas como enfermedades son en realidad fases de curación, están ya curadas. Por ejemplo, un cáncer intraductal de mama de una mujer es un ectodermo. Ectodermo en fase activa del conflicto pierde sustancia. Pierde sustancia. Se hacen úlceras, es decir, que en la fase activa, cuando la mujer está sufriendo ese conflicto emocional, dice aquí que es un cáncer de mama, cáncer intraductal de mama, la mujer está sufriendo un conflicto en ese momento en el seno, no pone aquí si es mujer diestra o izquierda, o izquierda, bueno, en ese momento en el seno de la mujer está produciéndose unas úlceras. Úlceras en los conductos galactóforos de la mama, pero la mujer y el médico no lo notan, porque ese proceso no da sintomatología. Sin embargo, a nivel cerebral tendría la imagen de Diana, y a nivel psíquico esa mujer tendría problema activo, tendría preocupación por algo, no pone aquí qué pecho es, entonces no podemos decir si es por una cosa o por otra. Pero si la mujer resuelve el conflicto, inmediatamente viene la orden cerebral de curación del daño causado. Dice, yo siempre pongo el ejemplo que vais a entender rápidamente porque supongo que esto es demasiado espeso para que los que no son médicos, un día u otro, cortando jamón, se les va el cuchillo y se lleva un trozo de carne. No un corte, sino un trozo de carne. Todos sabemos lo que ocurre al día siguiente. La medicina lo ve normal y lo deja evolucionar. Al día siguiente lo que ocurre es que se inflama la zona alrededor de la úlcera y se van a empezar a reproducir los tejidos al borde con la intención de cerrar el agujero que nos hemos hecho en el corte, por supuesto, y restaurar el daño. Nadie le da esto la mayor importancia. Y de tapar el boquete que nos hemos hecho. Durante ese tiempo la zona va a estar más o menos enrojecida e inflamada. Tampoco le damos importancia a esto. El cerebro ha dado inmediatamente la orden de reparar el daño. A nadie se le ocurriría ir al oncólogo a que le hiciera una biopsia de esa herida. ¿Verdad que no? Pobre de él, si se le ocurre ir. Pobre de él, si se le ocurre ir. Y más si el oncólogo le hace caso. Lo que es difícil y le saca una muestra del borde de la herida y se la manda al patólogo. Es decir, que coge un trozo de la herida que se ha hecho en el dedo y le manda la muestra al patólogo, sin decirle al patólogo absolutamente nada, porque si le dice algo al patólogo, ya sabe el patólogo lo que tiene que decir. Esto es, que si yo le mando un trozo de esta herida que me he hecho en el dedo al patólogo para que me haga una biopsia o haga un análisis y me diga qué está ocurriendo ahí, el patólogo me va a decir que le diga
qué zona del cuerpo le he cogido ese tejido. Y lo que dijo Hammer una vez que hizo esta prueba, le dice al patólogo: ¿y qué más te da a ti la zona en la que sea ese tejido? Tú hazme la prueba y dime el diagnóstico. No es que si la zona del tejido que me está usted ofreciendo es de la piel, será un diagnóstico. Y si la zona del tejido que usted me está ofreciendo para que haga las pruebas será, si es un cuerpo, si es una zona, una víscera interna, será un cáncer. Entonces, ¿para qué sirven hacer los análisis? Si ya posteriormente al diagnóstico, a lo que va a dar los resultados, ya sé que te voy a decir que es un cáncer o no es un cáncer, pero no es porque lo sea, sino porque los protocolos lo establecen así. Y dice, pero si no le dice nada, el patólogo va a firmar un informe que dice que eso es un epitelioma, un cáncer de piel. Pero lo que en realidad está produciendo es el relleno de un agujero. Es decir, que no hay diferencia entre cuando se produce una herida en un dedo y el cuerpo acude ahí a solucionar el problema, no hay diferencia que se produzca esa herida en la parte interna de nuestro cuerpo y el cuerpo de la misma forma acude a solucionar el problema. No hay ninguna diferencia, pero sí cuando el patólogo, cuando el oncólogo hace las pruebas y hace la biopsia y cogen el tejido, saben de dónde lo cogen, porque están haciendo unas pruebas rutinarias para prevención, para prevenir el posible cáncer. Y si hay una zona ahí que está dañada, te van a decir que es un cáncer, y no es un cáncer, es una situación de solución o de conflicto que el cuerpo hace continuamente y no hay que darle la menor importancia, porque igual que se genera, se cura. En la mama, de la que hablamos antes, nadie ha visto la primera fase de la enfermedad, la fase activa, solo se ve la fase de solución, que es la aparición de un edema alrededor de las úlceras de los canales galactóforos de la mama y una proliferación celular en los bordes de las úlceras que intentan rellenarlas. Pero claro, como la inflamación y las molestias, como da inflamación y molestias, la mujer sale corriendo al ginecólogo. El ginecólogo ve eso anormal, fuera de lugar, le hará una biopsia y el diagnóstico será cáncer intraductal de mama. Joder, cáncer intraductal de mama. Y esa señora se estaba curando. Esa señora no tenía ya cáncer. Esto que digo sé que es brutal, ¿verdad? Es una barbaridad. Fijaos si alguna mujer con los cánceres de mama que hay hoy en día por ahí está oyendo esto, y hay muchos vídeos, no solo este, y le dicen que cuando le diagnostican el cáncer está ya curándose y la mandan a donde la mandan, porque hoy por hoy es la causa de muerte más importante en las mujeres. Sin embargo, el cáncer intraductal de mama se diagnostica siempre en fase de curación. Ahora veamos qué haríamos nosotros. Tranquila señora, usted no tiene ningún problema, ni biopsia ni nada, déjelo. Y lo mismo que a los 15 días terminaba el proceso de cicatrización del cuchillo, en el corte que nos hicimos en el dedo del jamón, el edema se retira y todo queda cicatrizado. Exactamente lo mismo hace el organismo en la mama. Y al cabo de un tiempo eso se retira y no pasa absolutamente nada. Nada, nada. No pasa absolutamente nada. También hay que decir que esto es un proceso en el cual no podemos entrar todos, porque no se puede hablar de estas cosas libremente en la calle, ni con los amigos, ni con una conversación de bar, porque la verdad, si lo intentas, la gente se te ríe y se mofa un montón. Por eso no se pueden decir estas cosas, aunque los digas muy sutilmente, o aunque intentes
decirlas de la manera que sea. Y con esto quiero terminar ya el vídeo de hoy. Simplemente es que en la medida que a cada uno que estamos en este mundo de esta nueva paradigma nos sea posible hacer llegar a la gente para que podamos despertar poco a poco. Para mí ha sido una gran satisfacción el poder dirigirme a vosotros y os espero en el siguiente vídeo para hablar de las leyes de Haber. Muchas gracias y buenas tardes.